Hola, en este video intentaremos desarrollar un ejercicio de cinemática donde se nos muestra un sistema de dos masas M1 y M2 que están sobre un plano inclinado con un grado de inclinación phi en base a un eje horizontal. Se nos muestra una fuerza horizontal denotada como FH que está empujando a la masa 1. Y además nos dice que la aceleración va en esta dirección, es decir, hacia arriba, hacia la derecha. Se nos pide encontrar la aceleración de este sistema. Primero, notar que la aceleración de la masa 1 será la misma de la masa 2, ya que está considerado como un sistema. Por lo tanto, para encontrar la aceleración tenemos que desarrollar el diagrama de cuerpo libre y obtener la sumatoria de fuerzas de cada masa por separado. Entonces, primero para la masa 1, el diagrama de cuerpo libre, es conveniente hacerlo con el mismo grado de inclinación de la superficie. Este es el eje X y este es el eje Y. Y aquí, frente a un plano horizontal imaginario, estaría nuestro ángulo phi. Y debemos ver qué fuerzas están actuando sobre la masa 1 en este caso. Positivamente, por el eje Y, está la normal 1, ya que la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Tenemos además la fuerza horizontal FH en esta dirección, que justamente es horizontal, y ya se nos muestra que el ángulo phi está aquí mismo. Tenemos el peso, que es M1 por la gravedad, apuntando hacia el centro gravitacional de la Tierra, es decir, siempre va a ir hacia abajo, independiente de cómo esté hecho el plano. Y notamos que si aquí tenemos el ángulo phi, tal como dice la figura, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, aquí va el complemento de phi, y como el eje X es perpendicular al eje Y, también formamos un ángulo de 90, por lo tanto, como aquí tenemos el complemento, aquí volvemos a tener el ángulo phi. En sentido opuesto a la aceleración va la fuerza de roce de la masa 1, que es cinético, y va hacia abajo, hacia la izquierda, ya que la aceleración va hacia arriba, hacia la derecha. Y además tenemos la fuerza que está ejerciendo la masa 2 sobre la masa 1. La masa que está ejerciendo la masa 2 sobre la masa 1 es perpendicular a la superficie. Es decir, esta es la superficie, que en el fondo coincide con el eje Y de acá. Por lo tanto, la fuerza que está ejerciendo la masa 2 sobre 1 no sería el peso, sino sería la normal, ya que es perpendicular a la superficie. Entonces aquí estaría la normal ejercida por la masa 2 sobre 1, que lo puse como 2, 1. Entonces, habiendo considerado eso, tenemos ya todas las fuerzas que se están ejerciendo sobre la masa 1. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X solamente sería la fuerza horizontal, el módulo de la fuerza horizontal por, aquí tenemos nuestro ángulo phi. El ángulo phi está en el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante, el eje X es positivo, ya que está más acá, más arriba del cero, por decirlo de alguna manera. Entonces queda positivo. Y además es adyacente al eje X, es decir, está pegado al eje X. El ángulo toca al eje X. Por lo tanto, en ese caso se multiplica por el coseno de phi.
Si fuera opuesto, es decir, si fuera opuesto al eje X, sería seno de phi, pero como está adyacente es coseno de phi. La fuerza de roce cinético la tenemos negativa, ya que es opuesta a la aceleración, que la aceleración es la que estamos considerando positivo, menos la normal 2 sobre 1, menos el módulo de la masa 1 por la gravedad, es decir, el módulo del peso. Aquí el ángulo phi es negativo, por eso puse el signo menos, ya que está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el eje X es negativo, pero en este caso sí está opuesto al eje X o al eje a un eje paralelo al eje X. Por lo tanto, en este caso debemos multiplicar para obtener el valor por el seno de phi. Y todo esto es igual a la masa 1 por la aceleración en newton, ya que es una fuerza, y esto lo denotaremos como la ecuación 1. En el eje Y, la sumatoria de fuerzas, tenemos de forma positiva la normal 1, que es paralela a la superficie. Tanto la fuerza horizontal como el peso son negativos, ya que están en el tercer y cuarto cuadrante, y el tercer y cuarto cuadrante están en el plano negativo del eje Y, es decir, aquí está el origen, hacia abajo están los negativos. Entonces nos queda menos el módulo de la fuerza horizontal, y en este caso el ángulo phi está opuesto al eje Y, así que es por seno de phi. El peso igual es negativo, nos queda el módulo del peso, es decir, el módulo de la masa por la gravedad, pero en este caso está adyacente al eje Y, entonces es por coseno de phi, por lo que hay que multiplicarlo. Esto igual a 0 newton, ya que no hay aceleración hacia arriba, no se despega de la superficie, y si no hay aceleración queda multiplicado por 0, y es 0 la sumatoria de fuerzas, y esto lo denotamos como una ecuación 2. Como esto es igual a 0, si sumamos la fuerza horizontal en el eje Y y el peso en el eje Y a ambos lados, nos queda que N1 es igual a la fuerza horizontal por el seno de phi más el peso más A2 por gravedad por el coseno de phi. Esto ya que la fuerza de roce, en general, la fuerza de roce es un producto entre el coeficiente de roce de la superficie y la normal. Entonces, en este caso, es roce cinético, se denota como una Fk en la masa 1 o de la masa 1 multiplicada por el coeficiente de roce cinético de la superficie por la normal. Pero aquí anotamos que la normal es esta suma, es decir, la fuerza horizontal por el seno de phi más el peso, es decir, la masa por la gravedad por el coseno de phi, newton. Es decir, la ecuación 1 la podemos escribir como sumatoria de fuerzas en el eje X, tal que es igual a la fuerza horizontal por el coseno de phi menos la fuerza de roce cinético, que ya lo calculamos acá, entonces escribimos directamente el coeficiente de roce de la superficie por la fuerza horizontal por el seno de phi más la masa 1, perdón, aquí puse 2, es 1,
Aquí también puse 2. En masa 1, estamos analizando la masa 1. Más la masa 1 por la gravedad por el coseno de phi menos la fuerza normal ejercida por la masa 2 sobre la masa 1 menos el peso en el eje X de la masa 1, que es la masa 1 por la gravedad por seno de phi. Todo esto igual a la masa 1 por la aceleración en Newton. Ahora haremos lo mismo con la masa 2 y de igual manera obtendremos la sumatoria de fuerzas, que es lo que estamos calculando para poder llegar a la aceleración. Aquí en el eje X es donde está la aceleración. Entonces, para la masa 2 hacemos el diagrama de cuerpo libre. También lo hacemos con un grado de inclinación el eje X del ángulo phi, eje X, eje Y también analizamos qué fuerzas se ejercen sobre esta masa. Perpendicular a la superficie tenemos la normal, el peso, ya que el ángulo phi está acá, este ángulo de 90 con el eje horizontal, el complemento, el ángulo phi vuelve a estar acá y esta vez sí por la masa 2 por la gravedad. Este es el peso de la masa 2. En sentido opuesto a la aceleración tenemos la fuerza de roce cinético de la masa 2 y por acción-reacción, como la masa 2 está ejerciendo su fuerza normal sobre la masa 1, la masa 1 debe ejercer una fuerza con la misma magnitud en sentido contrario, por el tema de acción-reacción. Entonces, en este caso se puede anotar como un n de 1 sobre 2, debido a la fuerza que recibe de la masa 1 al ejercer su normal sobre la masa 2. Este cuerpo está ejerciendo sobre este, por lo tanto este devuelve otra fuerza con la misma magnitud y en la misma dirección. Entonces, considerando todo esto, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X, nuestra ecuación 3, sería la fuerza normal de 1 sobre 2 menos la fuerza de roce cinético de la masa 2 menos el módulo del peso, es decir, la masa 2 por la gravedad, está negativo ya que el tercer cuadrante, el eje Y, es negativo, es adyacente al eje Y, por lo tanto queda como coseno de phi, el peso, perdón, al eje X estamos viendo, no al eje Y, es opuesto al eje X o a un eje paralelo al eje X, por lo tanto es el módulo del peso por el coseno de phi. Y todo esto es igual a la masa 2 por la aceleración. En Newton, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es la normal 2 menos, ya que en el cuadrante 3 el eje Y es negativo, menos el módulo del peso, es decir, la masa 2 por la gravedad, y aquí sí está adyacente al eje Y, por lo tanto es
Perdón, arriba era seno de phi. La masa 2 por la gravedad en el eje X está opuesto, entonces seno de phi. Y abajo, como es adyacente, es coseno de phi. Y esto es igual a 0, ya que no se despega de la superficie. Si sumamos el peso en el eje Y a ambos lados, en esta ecuación nos queda que la normal 2 es igual a la masa 2 por la gravedad por el coseno de phi en Newton. Y como acabamos de ver, la fuerza de roce es igual a la coeficiente de roce por la normal, y en este caso la fuerza de roce cinético de la masa 2 es el coeficiente de roce de la superficie por la normal 2 que anotamos como la masa 2 por la gravedad por el coseno de phi. Todo esto en Newton. Entonces, si reescribimos nuestra ecuación 3, nos quedaría que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a N1 sobre 2 menos la fuerza de roce cinético, que la denotamos como el coeficiente de roce cinético por el peso en Y, es decir, por M2, por la masa 2, por la gravedad, por el coseno de phi, menos el peso en el eje X, que es la masa 2 por la gravedad por el seno de phi. Y todo esto es igual a la masa 2 por la aceleración en Newton. Entonces, para obtener la aceleración en estas dos ecuaciones, lo que se puede hacer es sumar todo, es decir, sumar los factores de un lado y los del otro. Esto quiere decir, por un lado, hacer M1 por la aceleración más M2 por la aceleración es igual a la suma de todo esto, es decir, la fuerza horizontal por el coseno de phi menos la fuerza de roce cinético de la masa 1, que es el coeficiente de roce cinético por la fuerza horizontal por el seno de phi, más la masa 1 por la gravedad por el coseno de phi, aquí es 1 sobre 2, eje X. La sumatoria de fuerza en el eje X es 1 sobre 2. Y notamos que el módulo de 1 sobre 2 es el mismo en fuerza, pero con sentido contrario, y en dirección, pero con sentido contrario, de N2 sobre 1. Así es que en el fondo se pueden considerar como magnitudes de fuerzas de igual magnitud. Por lo tanto, se pueden restar. Aquí está positiva, aquí está negativa, entonces la fuerza desaparecerían ambas. Estas se van entonces. Nos queda menos M1 por la gravedad por el seno de phi menos MK2 por la masa 2, el coeficiente de roce de 2, estamos en esta parte, por la masa 2 por la gravedad por el coseno de phi menos el peso en el eje X de la masa 2, que es M2, la masa 2 por la gravedad por el seno de phi. Este factor de acá se puede factorizar como A por M1 más M2. Y si dividimos a ambos lados M1 por M2,
nos queda aquí la aceleración, tal que es igual a todo lo que obtuvimos dividido por M1 más M2. Por sistema internacional de mediciones, esto nos queda en metros partido por segundo cuadrado. Y esto entonces sería el valor de la aceleración de este sistema y queda resuelto el ejercicio.